pisando mayor para llegar a la función de luz para vivir con Cristo Jesús. A la función de luz para vivir con Cristo Jesús. Ahí no habrá dolor ni llantos para mí. Ahí yo cantaré que soy feliz con Cristo Jesús. Ahí yo cantaré que soy feliz con Cristo Jesús. Estoy confiado, Señor, en ti. Tú eres el Señor. Carga nunca me has dejado. Hombre de mi sol, estoy confiado, Señor, en ti. Gracias, así como gracias, Espíritu Santo, Cristo Jesús. Cuando venga Cristo el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida traemos al Señor. No habrá necesidad ni la luz del resplandor, ni el sol de las nubes, ni tampoco su calor. Allá no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Cristo en ti de gloria para siempre será consolador. Esperemos la mañana gloriosa para dar vida a nuestra luz, donde todos serán dolor de rosa en las altas ganancias del Señor. No habrá necesidad ni la luna de esplendor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allá no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Cristo Rey de gloria para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad ni la luna de esplendor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Y allá no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Cristo es Rey de gloria. Por entonces el 31. Amén, gloria. Buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Allá no he perdido el divino pecador, me salvó y me guarda para sí. Me guarda del pecado, me salva de Satán. Me promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza.
Oh, nadie puedo resistir. La victoria es segura, llevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo mucho lo verá. Cuando me prepara un lugar en la casa de mi Padre, mansión de visitar. El creyente fiel en la devorar, llevándome la victoria. Ningún pesar que ver, contemplar su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer una lectura de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso que lo encontramos en el libro de Jeremías, su capítulo 36, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Cuando todos lo tienen, pueden confirmar un amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer antifonalmente bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice de esta manera: aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Después mandó Jeremías a Baruch, diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de sus malos caminos, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Sefán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, y le contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro
a oídos del pueblo. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se leyó Baruch. Preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Entonces dijeron los príncipes a Perahué, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Todaí y oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Cuando Jehudí había dio a Baruch Elías escriba y escribió en la boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Gloria a Dios, aleluya. Así, mis amados hermanos, agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este gran privilegio de poder leer una lectura de la palabra de nuestro Dios. Shalom, 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 y el tiempo es que nos vamos a Qué bueno es el Señor, qué bueno es. Qué bueno es el Señor, a mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es. Tu Santo Espíritu me bautizó. Salvador.
todos, gloria a Dios, seguimos gozando ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, gloria a Dios. Asimismo, el tiempo queda con el ministro de esta preciosa hora para cantar los coros oficiales de nuestra misión. Gloria a Dios, aleluya. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la Tíbet Kodesh. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí os estoy con vosotros todos los días, desde ahora y para siempre. Dios bendiga al doctor Emán Reyes, superintendente general de nuestra misión, a su esposa, licenciada Alma de Reyes, también como representante específica de la superintendencia general. Y Dios bendiga también la vida de cada uno de sus hijos, ministros de Dios, al licenciado Cristian Reyes, presidente del Comité Ejecutivo de la Misión aquí en la Unión Americana, licenciado Emán Reyes como vicepresidente. Especialmente saludo al licenciado Jonathan Reyes como secretario y como ministro local. Dios bendiga también al licenciado Pablo Reyes, presidente del Comité Ejecutivo de la Misión en Guatemala, y un privilegio saludar a la esposa, a los hijos de cada uno de ellos, especialmente a la licenciada ministra Linda Laude Reyes como ministra local, y a nuestro hermano Mateo Reyes como primogénito de la familia ministerial. Es motivo de gozo, de alegría poder saludarles a ustedes, amados hermanos, en esta oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos para dar doxología al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la Santa Trinidad, que es gloria a Dios. Amados hermanos, como dice la Escritura, que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a cantar los coros oficiales de la bienvenida para gloria del Señor. Aleluya. Bienvenidos sean todos los hermanos a la Iglesia Santa del Monte Sinaí. Bienvenidos sean todos los hermanos a la Iglesia Santa del Monte Sinaí. Trae alabanzas, trae testimonio para honra y gloria de nuestro Salvador. Trae alabanzas, trae testimonio para honra y gloria de nuestro Salvador. Para ir al cielo no se necesita ser más amado, ser más mejor. Para ir al cielo no se necesita ser más amado, ser más mejor. Solo por la sangre, solo por la sangre, solo por la sangre de nuestro Salvador. Solo por la sangre, solo por la sangre, solo por la sangre de nuestro Salvador. Estamos hoy de fiesta, gocemos los hermanos, dejemos las tristezas, pasemos nuestras manos, olvida los rencores, todas las amistades, el día de los hijos, el día de libertad. Estamos hoy de fiesta, gocemos los hermanos, dejemos las tristezas, pasemos nuestras manos, olvida los rencores y todas las amistades, el día de los hijos, el día de libertad. Hablando acerca de este tema interesante, amados hermanos, que todo creyente debe conocer, debe saber. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros queridos hermanos que han sido miembros fieles en la obra del Señor. Dios bendiga al
Rosh de nuestra misión, a quien también ya hemos saludado al principio, y pues damos gracias al Espíritu Santo por todas nuestras autoridades. Y vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos, en San Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Nación dentro de la iglesia. Ya que cuando nos referimos a la procrastinación, estamos hablando del hecho de postergar o dejar para después lo que verdaderamente es de suma importancia y es de prioridad en nuestra vida espiritual. Hoy podemos ver que lamentablemente mucho creyente procrastina, dejando a Dios en segundo plano, en un segundo lugar, aborreciendo a Dios o poniéndolo en un tercer lugar, y muchas veces su propia vida espiritual, no aplicando la ley del mantenimiento, también deja por un lado su vida espiritual, deja por un lado sus privilegios, y muchas veces hasta dicen: si me da tiempo voy a ir al culto, y si no me da tiempo, pues Dios sabe, Dios conoce, y si no puedo ir este sábado, pues dentro de 8 días, primero Dios, tal vez sí voy a ir, si este próximo sábado sí me da tiempo. Porque muchas veces los creyentes procrastinan en el ámbito neumatológico espiritual, buscando más las cosas de este mundo y dejando para después, si es que sobra tiempo, para buscar de Dios. Y esto no es solamente en su área espiritual, sino que también en su área material, económica, familiar. Aún con sus hijos dicen: este mes no vamos a ir al culto con mis hijos, pero después, cuando ellos estén más grandecitos, vamos a buscar de Dios, dice. Y muchas veces procrastinan, alejando a su familia de la vida espiritual, de lo que es el ambiente neumatológico espiritual, y muchas veces sus hijos van creciendo en ambientes totalmente sárquicos, carnales, impíos, mundanos. Y es por eso que muchas veces ellos no tienen raíces, porque no han ortopracticado la doctrina de Cristo y son de corta duración. Pues cuando entran a la adolescencia, muchas veces se alejan de Dios, no conocen verdaderamente la ortopraxis de la doctrina de Cristo, no mantienen un compromiso con Dios, con el Evangelio, con su vida espiritual. Y es ahí donde son inconstantes, llevan una vida inconclusa, no saben para dónde van, ni de dónde vienen, ni ante quién son responsables, porque muchas veces los padres han procrastinado, que en lugar de darse cuenta que aún su familia, como decía José: yo y mi casa serviremos a Jehová. No podemos dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. No podemos dejar la Santa Cena para dentro de 8 días, porque dentro de 8 días será otro sábado, será otra Santa Cena. Esta Santa Cena tenemos que aprovechar, esta Santa Cena tenemos que participar, porque es el momento, es el día, es, amados hermanos, la Santa Cena que Dios nos ha permitido llegar, y nosotros no podemos procrastinar pensando que esto no nos va a traer consecuencias, cuando en realidad estas cosas o este tipo de actitudes, de acciones, el hecho de procrastinar sí trae consecuencias. Porque la Biblia dice, uno de los mandamientos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Hay mucho creyente procrastinando, por eso en esta noche pues hablaremos sobre este tema para gloria del Señor. San Mateo capítulo 6, verso 31 al 33, y leemos todos para gloria del Señor. ¿Cómo dice, hermanos? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Cuando no nos damos cuenta, amados, de buscar las cosas de Dios, que atender nuestra vida neumatológica espiritual, cuando no nos damos cuenta, amados hermanos, que existe un mundo espiritual y dentro de ese mundo espiritual están los demonios. Cuando el creyente no se da cuenta, procrastina, deja de orar, deja de ayunar y lo deja para después, pensando que los demonios le van a dar tiempo. Amén, hermano. Pensando que los demonios van a estar esperando a ver cuándo se prepara, según Efesios capítulo 6, verso 10, donde habla acerca de la armadura de Dios. Mucho creyente piensa que los demonios van a estar esperando a ver cuándo los creyentes van a buscar de Dios seriamente y van a armarse espiritualmente. Y muchas veces el creyente piensa que los demonios van a estar esperando a ver cuándo el creyente entiende que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o en los aires, como dice la antigua versión. Entonces, muchas veces los creyentes procrastinan, porque el tema es la procrastinación dentro de la iglesia. Muchos que lamentablemente buscan las cosas de este mundo, las cosas materiales, y eso le produce sesgos cognitivos, pensamientos totalmente alejados de la realidad teológica, de la vida evangélica, de la existencia de un mundo espiritual, de la existencia de una vida espiritual que tiene que cuidar y que debería cuidar el creyente evangélico. Y muchas veces se pone a buscar las cosas materiales, muchas veces quiere buscar estratos sociales más altos, económicos, y que muchas veces eso ha provocado la procrastinación en su vida neumatológica espiritual, y en cualquier momento los demonios tienen la autorización de entrar, de hurtar, matar y destruir esa vida por completo, esa familia o esa iglesia. Habrá muchos incrédulos que dirán o no creerán, pero hay pruebas fehacientes en la palabra de Dios y aún hay testimonios dentro de la iglesia, como mucha gente ha sido destruida por procrastinar. Vemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que nunca quisieron arrepentirse, que tal vez pasó por el corazón de algunos de ellos: mañana me voy a arrepentir, pasado mañana me voy a componer, el otro año de seguro sí vamos a cambiar. O lo que le pasó a los antidiluvianos, que comían, que bebían, que se casaban, se daban en casamiento y solo pensaban en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, y eso hizo que ellos procrastinaran. Pues dice la Biblia que el Mabul, el viento huracanado, que el gran diluvio vino y se los llevó a todos, porque ellos siempre dejaron para después a Dios. Y ese es el error que usted como creyente no tiene que cometer. Hoy muchos jóvenes están muriendo en todo el mundo, jóvenes, adolescentes, que en su momento Dios ya les habló. Dios ha utilizado predicadores, ministros de Dios, por muchos medios el evangelio se ha predicado,
pero ellos han procrastinado diciendo que después buscarán de Dios, como mucho creyente lo hace dentro de la iglesia y en su vida espiritual, diciendo después voy a buscar bien de Dios. Muchas veces dicen, yo vine a este país a trabajar y voy a trabajar duro 5 años y después de esos 5 años me voy a entregar a Dios, dice. Y da la casualidad que la Biblia dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Cualquier desgracia puede venir a la vida de los seres humanos, de los creyentes, de las iglesias completas. Y es así como han salido los neoliberales, los neortodoxos, los neopentecostales, gente que nunca ha querido recibir y ha querido sujetarse a la doctrina de Cristo. Entonces han venido los neumatos planos, espíritus de error, espíritus torcidos que tuercen a otros a través de las falsas doctrinas. Y de ahí nacen los neoliberales, neopentecostales, aquellos que andan buscando nuevas formas de alabar a Dios, aunque estas no estén escritas en la Biblia, ni tengan fundamentología, ni bibliología, que no tengan la doctrina cristocéntrica. A este tipo de iglesias no les interesa. Ellos se han paravaciado, se han torcido y tuercen masas de gentes, a miles de personas, con esas falsas doctrinas, porque ellos han procrastinado. Dios siempre les había hablado con la verdad, pero como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en su verso 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad, sino que se complacieron en las mentiras. ¿Estamos oyendo, hermanos? Entonces es necesario, amados hermanos, que nosotros le pongamos el interés, que demostremos esa asequibilidad en relación a la palabra de Dios, a la enseñanza. ¿Por qué? Porque mañana puede ser tarde. Así como fue tarde para Sodoma y Gomorra, así como fue tarde para Lot, así como fue tarde para Saúl. Oiga bien, así como fue tarde para muchos hombres de la Biblia que lamentablemente procrastinaron y luego cuando quisieron recuperar la bendición de Dios, ya no. El tiempo que Dios había establecido para el hombre, porque Dios no habita en tiempo, pero ese tiempo que Dios había establecido para el hombre había llegado a su fin, porque el hombre había procrastinado, dejando a Dios en segundo o en tercer lugar. Así hay mucho creyente y por eso hoy se habla de estos temas y se predica y se enseña a la iglesia para que usted no caiga en eso, ni sea uno de esos que procrastinan y que dejan a Dios en segundo lugar, que dejan su vida espiritual y en lugar de cuidarla, la abandonan, y es así como los demonios ganan ventaja cuando la Biblia dice, ni deis lugar al diablo y el que esté firme, mire que no caiga. Por eso la Biblia dice que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo. Argumentos introductorios. Procrastinar es la acción de posponer, de atrasar o retrasar tareas, responsabilidades, trabajo, y reemplazándolas por otras menos importantes. ¿Está oyendo, hermano? Imagínense ustedes que hay hermanos o hermanas que por planchar ropa no van a su culto de sociedad, cuando eso tiene su tiempo y en ningún momento se puede argumentar que
un par de trapos sean más importantes que su vida espiritual y su comunión vertical con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es mejor que se fuera a dormir una hora más tarde, porque Dios dará el descanso a su amado. ¿Está oyendo, hermano? Porque por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, dice la Escritura, porque Elohim nuestro Dios dará el descanso solamente a su amado, aquel que le ama. Yo amo a los que me aman, dice la Escritura. Es decir, que el creyente debe organizar su vida personal, su vida neumatológica espiritual, y en primer lugar, el protos, el primer lugar lo debe tener Dios en su vida. ¿Cuántos damos aplausos al Señor, hermanos? Alaban a Cristo. Porque si usted en este país dice: yo voy a darle duro al trabajo, voy a amontonar dinero, y si ese es su fin, ese es su propósito de vida, ese es su meta, quiere decir que Dios no aparece ahí. Y quiere decir que sus cosas materiales son más importantes que Dios. Y esto significa que usted, desde una perspectiva neumatológica espiritual, usted está procrastinando, usted se está metiendo a problemas con su vida espiritual y con Dios, porque usted va a dejar de ver la salvación, va a dejar de ver el amor y la misericordia de Dios, y si no se arrepiente de esa procrastinación, un día va a ver la ira de Dios en su vida. Porque la ira de Dios se va a revelar contra las almas no arrepentidas. Porque como dice el estudio, y lo vamos a leer, muchas veces el creyente actúa como goim en el hebreo, que significa gentes del mundo. Las gentes del mundo, como dice San Lucas, buscan las cosas de este mundo, las cosas materiales, las cosas que se ven, las cosas que se disfrutan y provocan pecado en esta vida. Así son los goim, las gentes del mundo. Pero usted como creyente no debe procrastinar, sino que debe atender el santo mandamiento que dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo. Gloria a Dios. Etimológicamente hablando, el verbo procrastinar deriva del latín procrastinare, que literalmente significa postergar hasta mañana, dejar para otro día. Es un término compuesto por el prefijo pro delante y crastinum, que quiere decir el día de mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. Esta palabra también deriva del griego antiguo akrasia, que quiere decir hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Oiga bien, viene del griego, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Del griego antiguo akrasia, que quiere decir hacer algo en contra de nuestro mejor juicio, es decir, que está claro que tenemos que buscar de Dios. Ese es el mejor juicio. Eso es lo que deberíamos de entender. ¿Estamos oyendo, hermanos? Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero procrastinar es hacer algo diferente. Amén. Es decir, que si usted dice, en lugar de venir a buscar de Dios, usted dice: estoy súper cansado, y que eso es mental más que todo, y es parte de la rebeldía y de la desobediencia y la manifestación de la carne. Y el creyente se mete a la cabeza de que está cansado y que es mejor dormir.
que esforzarse y venir al culto a buscar la presencia de Dios. Es decir, que desde el punto de vista neumatológico espiritual debería entender a cabalidad que tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo correcto, eso es lo verdadero, eso es lo que tiene peso de gloria, eso es lo que tiene una recompensa verdadera de parte de Dios, pero no lo hace, sino que ahí viene la procrastinación, se pone a hacer algo totalmente contraproducente, se pone a hacer algo totalmente contrario a un juicio verdadero, a lo que verdaderamente como creyente debería de ponerse a hacer, a buscar de Dios. Entonces, cuando usted hace algo contrario o contraproducente a su compromiso con Dios, en contra de su vida espiritual, eso es procrastinar. Por eso, amados hermanos, necesitamos saber, necesitamos entender, de acuerdo a la palabra de Dios, que en primer lugar, como creyentes, debemos buscar el reino de Dios. Y las demás cosas, no sé cómo le va a hacer Dios, pero es una epangelma, así es, así será, así seguirá siendo. Dios va a añadirle lo que Dios ya sabe que usted tiene necesidad. Damos aplausos al Señor, hermano y hermana, gloria a Dios. Procrastinar es hacerse daño a uno mismo. Dijo Pierre Steele, un profesor de psicología motivacional en la Universidad de Kalahari y el autor de la ecuación de la procrastinación. ¿Cómo dejar de postergar las cosas y empezar a hacerlas? Esa autoconciencia es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Cuando procrastinamos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea, y aún así lo hacemos de todas maneras. Sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea, y aún así lo hacemos de todas maneras. Entonces, ¿por qué muchas veces el creyente viene con una mala conciencia? ¿Saben por qué? Por causa de la procrastinación. Porque dentro de su conciencia, de lo que en griego es suneitesis, dentro de su conciencia se registra la procrastinación porque el día de ayer, por la noche, debió haber asistido a su culto, debió haber participado de Santa Cena, debió haber ortopracticado el lavatorio de los pies, pero no lo hizo. Procrastinó, lo dejó para después, haciéndose daño, no aplicando la ley del mantenimiento a su vida espiritual, haciéndose daño a sí mismo por causa de la procrastinación, y entonces viene con una mala conciencia de no hacer ni cumplir realmente con lo que le toca como creyente, como hijo de Dios. Entonces su conciencia actúa en contra de esa procrastinación que el creyente está viviendo. Vean ustedes cuántos jóvenes, cuántas señoritas, cuántos adolescentes dicen: después voy a buscar de Dios, yo ya se lo prometí a Dios que yo un día me voy a enderezar y voy a dejar el pecado y que sí le voy a buscar seriamente. ¿Saben ustedes? Eso es procrastinar. Jugar con el pecado, jugar con la pereza, jugar con las pasiones desordenadas de la carne. Luego los seres humanos se envician y lamentablemente por causa de los vicios
ni siquiera alcanzan los 40 años, ni siquiera alcanzan los 30 años y tienen que morir jóvenes a consecuencia de procrastinar, es decir, de cambiar lo que deberían de hacer y que realmente es de urgencia, lo cambian por cosas que no sirven de nada y que si sirven, no sirven de mucho. ¿Están oyendo, hermanos? Y yo se lo voy a comprobar. Muchos creyentes por hacer horas extras, 2 horas extras, dejan de buscar de Dios por $40. Eso no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna justificación. Dejar su compromiso en su vida neumatológica espiritual por $40. Ni a Judas le fue bien por vender a su maestro por 30 piezas de plata, ni a él le fue bien, mucho menos por $40. ¿Estamos oyendo, hermanos? Porque procrastinar no solamente es el hecho de dejar para mañana lo que deberíamos de hacer hoy, sino cambiar nuestros compromisos, nuestras responsabilidades y priorizar, es decir, poner en primer lugar a Dios y ponernos a hacer otras cosas que no tienen la misma importancia. Eso es procrastinar. Estamos oyendo, hermanos, dicen gloria a Dios. ¿Cuántos están despiertos? Alaban a Cristo. Bendito sea el Señor. Si la Escritura dice que busquemos primeramente el reino de Dios, esto quiere decir que tenemos que darle el protos, el primer lugar, el primur inter pares. Pero sucede que a través de los tiempos nos vamos dando cuenta que uno de los problemas radicales, bien marcado y que se deja ver dentro de la iglesia es el procrastinamiento. Y lo terrible es que esta situación es considerada un trastorno del comportamiento que se genera debido al estrés que ocasiona realizar la tarea que se pospone. Es un trastorno del comportamiento. Procrastinar constantemente es una enfermedad. ¿Estamos oyendo, hermanos? Es de personas mediocres, la mediocridad, empezar algo y dejarlo tirado, eso es una enfermedad. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso es que hay mucha gente que no ha levantado cabeza. Ni en el trabajo, ni en sus relaciones personales, interpersonales, ni en su economía. Se mete a hacer una cosa, lo deja a medias, se mete a hacer otra, procrastina. Ya tiene responsabilidades, procrastina porque deja tirar esas responsabilidades y se mete a otras, a cumplir otras que son menos importantes. O muchas veces que no valen la pena. Y por eso hay mucha gente en el fracaso, porque procrastinar es un comportamiento inadecuado. Es una enfermedad. Estamos oyendo, hermanos. No vaya usted a pensar que dejar lo más importante por lo que no sirve o por lo que no trae beneficio es de gente sana, de gente saludable o de gente que goza de salud mental. No es así. Esto solo le puede pasar a alguien que esté enfermo mental, que sea enfermo mental, que su comportamiento obedezca a una enfermedad mental, que aunque entienda que buscar de Dios y someterse a Dios es más importante, evade su responsabilidad y su compromiso con Dios y se va por sendas que, como dice la Biblia, que hay sendas y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. ¿Estamos oyendo, hermanos? Muchas veces la gente procrastina dentro de la iglesia debido al esfuerzo que Dios demanda en su palabra. Es difícil para muchos y por eso procrastinan.
Vemos cuántos creyentes no buscan al Señor como la Escritura lo dice. Ellos pueden sesgar en cualquier momento, pueden pensar lo que les conviene, no lo que realmente es. El problema es que no se dan cuenta que por buscar sus conveniencias están dejando de lado el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos creyentes del siglo XX y principios del siglo XXI han puesto las añadiduras como prioridad, y en la Biblia eso no es prioridad. ¿Estamos oyendo, hermanos? Dejando la obra de Dios en segundo plano. La cristología del contexto áureo de los textos que hemos leído o de nuestra exposición áurea explica que lo que a los gentiles, en hebreo goyim, les interesa es, en efecto, solo lo concerniente a lo material o terrenal. También vemos que en las familias gentiles es evidente que se rigen demasiado por las costumbres o tradiciones dadas por sus ancestros. La gente practica la brujería, la hechicería, el espiritismo, la magia y otras cosas. El problema es que muchas de estas personas, cuando vienen al Evangelio, quieren seguir practicando todo eso. Esto es lo que ocurre con los cristianos, porque yo creo firmemente que en nuestra organización ya todos sabemos cómo vivir, cómo mantener esa relación con el Señor. ¿Estamos oyendo, hermanos? Si imagínense ustedes que hay creyentes que todavía creen en el ojo en los niños. Que han dejado la ortopraxis de la doctrina cristológica cristocéntrica, en lugar de irse a orar y ayunar. Para ellos está más fácil ponerse a hacer tonteras, ponerse a hacer cosas de la brujería, de la santería, costumbres y tradiciones paganas, diabólicas, de estarle pasando huevos de parlama, de chompipa, y de pato y de pata o de no sé qué más. Y se ponen a hacer un montón de cosas, y a eso se le llama procrastinar, porque dejan de creer en la palabra, dejan de vivir la palabra por ponerse a hacer cosas que les van a traer consecuencias. ¿Estamos oyendo, hermanos? Y aunque muchos digan el ojo existe, claro, los demonios son los que organizan todo eso. Los demonios, cuando le pasan esto y el otro a los niños, los demonios se van y se le quita la fiebre, pero son los demonios los que están jugando con la gente que no cree en la palabra, pero sí cree en la brujería, y así se los van a llevar al infierno, porque estos creen más en esas cosas y no en la palabra de Dios. Así es como los demonios hacen a la gente creyente de las tradiciones, de las falsas doctrinas, y no de la palabra de Dios. ¿Estamos oyendo, hermano? Así hay muchos que cuando hacen esos rituales satánicos de pasarle esto y de hacerle el otro, el niño hasta se queda bien dormido, y la gente que hace esto dice: ¿ya viste qué te dije? Esto teníamos que hacer, dice. Claro, porque los demonios los están convirtiendo a los demonios, a las falsas doctrinas, porque estos procrastinan y prefieren creer en toda esa suciedad y no en la palabra de Dios. ¿Estamos oyendo, hermano? Por eso usted tiene que ser creyente a Dios y a su palabra, no a las falsas doctrinas. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo. El asunto es que mucha gente vive procrastinando en su vida secular, en su vida familiar,
en su vida económica, en su vida de negocios, en su vida laboral. Y esto es una realidad. Una reportera entrevistó a un hombre que había alcanzado el éxito en su área laboral, intelectual. Y esta reportera le pregunta: ¿cuál o cómo usted ha alcanzado el éxito en la entrevista que le estaba haciendo? Y el hombre, dueño de empresas, de compañías, le saca su chequera y un lapicero y le dice: escriba una suma aquí, la que usted quiera, yo se lo voy a regalar. La reportera dijo: no, yo no vine a pedirle su dinero, ¿cómo va a pensar? Yo no voy a escribir nada ahí, yo no vine por su dinero, yo vine a entrevistarlo para que nos diga cómo es que usted ha alcanzado el éxito en su vida económica, laboral, material, financiera. Por eso le digo, aquí está mi chequera, escriba una suma y yo se lo voy a regalar, yo le voy a regalar esa suma. Y dice que la reportera no quiso, pues precisamente esto era lo que le quería enseñar. El éxito lo he alcanzado aprovechando cualquier oportunidad que la vida me ha dado para crecer. Y usted acaba de desperdiciar, acaba de menospreciar y acaba de dejar ir de sus manos una oportunidad que yo le estaba dando. Hacerse de un capital, ¿no? Por lo menos, pero no quiso. Y así hay mucha gente que no entiende que a Dios hay que buscarle, hay que amarle, y Dios es el dueño de la sabiduría, del conocimiento, de la inteligencia, de la capacidad, y Dios le puede dar a usted todo esto, porque la Biblia dice: no erréis. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y usted con esa sabiduría, con ese entendimiento, con esa inteligencia, lo que en hebreo es Jochma, Binah y Da'at, entonces usted va a saber cómo aprovechar lo que Dios está poniendo hoy, lo que va a poner delante de usted mañana, y lo que Dios le va a seguir dando, usted lo va a aprovechar dentro de lo que es la sabiduría de Dios. Y con la capacidad que Dios le va a dar si usted en primer lugar busca el reino de Dios y su justicia. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo. De lo contrario, el ser humano no se da cuenta que Dios le está dando. Dios le está abriendo la puerta y el ser humano lo que hace es darse la vuelta y buscar otros rumbos y demostrar una actitud reacia, sin una actitud ingrata delante de Dios. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén, hermanos. Tenemos que aprovechar, buscar de Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos que procurar acercarnos a Dios, vivir la palabra de Dios para estar preparados, para mantener y retener las bendiciones de Dios en nuestra vida. La Biblia dice: acontecerá que todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces, eso es lo que causa el fracaso en muchos creyentes, que siempre buscan hacer lo menos importante y lo más fácil. Eso es procrastinar. Hacer lo menos importante y lo más fácil. ¿Están oyendo, hermano? ¿Saben ustedes que por eso mucha gente no tiene capacidad didáctica, no puede enseñar a otros? Porque el que no sabe en primer lugar es él. ¿Y saben por qué? Porque siempre buscan lo menos importante y lo más fácil.
¿Estamos oyendo, hermanos? Alguien que procrastina constantemente y le gusta lo menos importante y lo más fácil, ¿cómo puede montar algo grandioso si toda la vida le gusta lo menos importante y lo más fácil? Y todo tiene su grado de dificultad. El creyente debería de involucrarse, debería de someterse hasta aprender, hasta obtener. Por eso dice la Biblia, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Damos aplausos al Señor, hermanos. Decimos gloria a Dios. Por eso Dios dice, esfuérzate y sé valiente, dice la Escritura. Porque si a usted le sigue gustando lo menos importante y lo más fácil, eso es procrastinar. La gente nunca va a tener auxesis, no va a entrar a procesos de transición, de cambios, no va a tener ningún crecimiento en ningún área de su vida. Porque constantemente procrastina. Decimos amén, hermanos, alaban al Señor, aleluya. Es por eso que vamos a definir la procrastinación como la tendencia a demorar o a evitar tareas que deben ser completadas en cierto periodo de tiempo. Muchos dicen, yo no iré a la iglesia porque estoy cansado. Y ese simple cansancio es lo que le hace alejarse de Dios. Vemos a muchos hermanos que buscan la forma de no asistir al culto porque tienen cosas que hacer. Es sorprendente que muchos que han sido bendecidos son los que menos buscan a Dios. Algunos dicen que tienen que ir a hacer un mandado urgente, otros dicen que tienen que avanzar en tareas de la oficina, en tareas de la carrera. Algunas hermanas se ponen a hacer limpieza, a planchar ropa, a ordenar los cuartos de los niños, en fin. Prefieren realizar toda clase de tareas domésticas. Otros dicen que tienen que llevar el auto al taller. Y así sucesivamente los creyentes muchas veces se mantienen procrastinando, haciendo cosas fáciles y cosas menos importantes en lugar de buscar de Dios, como dice el mandamiento, en primer lugar. ¿Estamos oyendo, hermanos? Cualquier excusa habida o por haber se trata de interponer. Entonces, esta clase de gente viene a caer en un estado de seres humanos inconclusos. Todo aquel que procrastina lleva una vida inconclusa. ¿Por qué? Porque su búsqueda a Dios es intermitente. Un ratito busca de Dios y lo que ya había alcanzado otra vez se aleja de Dios y vuelve a caer al mismo estado o un poco peor. En su área económica ya iba ahorrando algo y luego se cansa y dice, bueno, y se pone a comprar cosas que ni sirven para nada, solo basura lleva donde vive. Amén, hermanos. Todo aquel que procrastina lleva una vida inconclusa. No va para ningún lado. Su vida espiritual, sentimental, emocional, familiar no lleva ninguna dirección, ningún rumbo específico. Vive como ignorante. ¿Estamos oyendo, hermanos? Imagínense usted. Es como aquel que se pone a hacer hijos, a procrear hijos sin saber para qué. Ya tiene 2 y ya tiene 3 y ya van 5 y sigue y sigue y sigue como que fuera fábrica. Pero ¿saben qué es lo más triste? No saben ni para qué.
Ni siquiera se ha puesto a pensar en un equipo de fútbol. No sabe ni para qué, solo porque de plano no tienen otra cosa más importante que hacer. No entiende ni su propia vida, solo se sesga lo primero que viene a su mente, eso se pone a hacer sin priorizar, sin realmente entender que tiene que buscar de Dios para ser un hombre sofoskai epistemón, sabio y entendido, y entonces así ni siquiera puede entender dónde está parado. Hay quienes que ganan $4,000 al mes y ni saben para qué. Amén, hermano. No hay propósitos, no hay metas. Y en primer lugar, lo más triste, no buscan de Dios como debe de ser. Procrastinan en su vida espiritual. Por eso, amados hermanos, oiga bien, es por eso o es por ello que en su vida nunca van a prosperar. No olvidemos que la Biblia nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Esto quiere decir que Dios, cuando ha empezado en el creyente una obra, Él promete terminarla. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso el apóstol Pablo se admiró. Estoy admirado, dijo, estoy sorprendido, le dijo a los Gálatas, de que tan pronto, les dijo, se habían torcido. Ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no seguir adelante? ¿Qué les pasó? ¿Por qué dejaron a Dios, su vida espiritual, en segundo, en tercer lugar, o saber ni dónde, en qué rincón fueron a meter su vida espiritual? ¿Por qué ahora están buscando otras cosas, como los goim, como que si fueran gentes del mundo, que buscan las cosas materiales y no las cosas celestiales, de arriba del cielo? ¿Estamos oyendo, hermanos? Alaban a Cristo. Bendito sea el Señor. La procrastinación también se puede deber a que algunas personas hacen determinadas tareas, les genera ansiedad, dolor, incomodidad. Oiga, la procrastinación también se puede deber a que algunas personas hacer determinadas tareas les genera ansiedad, dolor, incomodidad. Y por eso el apóstol Pablo decía que él golpeaba este cuerpo para sujetarlo a la telemá, a la voluntad de Dios. Es decir, que para él sujetarse a la voluntad de Dios en su carne era algo difícil. ¿Estamos oyendo, hermanos? Hay quienes que dicen, yo ayuno, cuando ayuno para mí es fácil, el primer día como que tengo un poquito de molestias, el segundo día pues ya casi no tanto, y ya no siento. Ayunar cuesta, uno lo ha visto en la vida de todos los creyentes que se dedican a la oración y al ayuno. Ahí están con una cara de ayunantes, pues, porque de otra cara de otra persona o bajo otra circunstancia no pueden tener. Y están afligidos, es difícil. Pero la Biblia dice, humillados bajo la mano poderosa del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. El creyente debe entender que aunque le provoque lo que le provoque en su carne, el creyente debe entender que no tiene que procrastinar, sino antes bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos están despiertos, hermanos? Alaban al Señor. Eso es. Aunque venir al culto le genere incomodidad en su carne, porque muchas veces ya no le dio tiempo ni de cenar. Qué bueno, gloria a Dios, así viene
a colaborar en la actividad, ¿va? Alabado sea el Señor porque no le dio tiempo. Bendito sea Dios. Porque aquí viene a colaborar. Así es como la obra de Dios se mantiene. Entonces, oiga, podemos decir pues que la mayoría de cristianos no cumplen con sus responsabilidades, tareas o trabajos, porque siempre han procrastinado. Esa clase de comportamiento a veces ha venido desde la niñez. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, según de Timoteo 3:15. Esto quiere decir que Pablo responsabilizó a Timoteo para no procrastinar. Fue por eso que también le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Por eso la iglesia en estos días tiene que aprender a no dejar para mañana lo que se debe hacer hoy. Si no buscamos primeramente el reino de Dios, aunque luchemos por las añadiduras, no vamos a tener lo que deseamos. Vamos a obtener solo aquello que pedimos, pero no más. Esto quiere decir que es mejor esperar en lo que el Señor quiere darnos y no enfocarnos en lo que nosotros queremos que Dios nos dé. ¿Está oyendo, hermano? Procrastinarse es enfocarse en lo que queremos, mientras que no procrastinar, es decir, vivir en la voluntad de Dios, hará que Dios nos dé lo que realmente Él quiere darnos. Amén. Porque lo que Él quiere para nosotros es mucho más. Y va mucho más allá de nuestros pensamientos humanos. San Mateo 6, verso 8, el verso 32, San Lucas 12, 30, lo dice. El gran problema que tienen muchos en las iglesias es el temor a no creer que se cumpla la palabra de Dios y que por ello no reciban recompensa. Y eso es una gran verdad, hermanos. ¿Por qué la gente prefiere estar metido o metida en la compañía y no venir a buscar de Dios? Porque en la compañía a cada quincena ahí le dan un pedazo de papel con unos números que representa su pago, y eso es lo que a la gente le gusta. Viven en la doctrina de Tomás, hasta no ver, no creer, y cuando ya miran el cheque ahí sienten un alivio de toda la leñaciada que han llevado los 15 días. Y como muchas veces cuando vienen a buscar de Dios se preguntan: ¿y aquí quién me va a dar un cheque? ¿Y aquí quién, por buscar de Dios, quién me va a regalar unos $20? Y no lo hacen porque no hay nada de por medio, son muy materialistas, puros goín, puras gentes del mundo, no parecen creyentes. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso Cristo le dijo a Tomás: sé creyente y no incrédulo. Has creído porque has visto. Bienaventurados los que creen sin ver. Amén, hermanos, alaban al Señor. Por eso usted tiene que ser un verdadero creyente. ¿Dónde se ve que usted es un verdadero creyente? Cuando no procrastina, sino que es constante, es fiel, es un creyente pistos, un creyente fiel para buscar de Dios. Eso es lo que usted tiene que aprender. Ya Dios dirá cuándo le va a dar las añadiduras, aunque ese no debe ser el propósito al buscar de Dios, sino que por amor tenemos que buscar de Dios y a Dios. Damos aplausos al Señor, hermanos. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando indicó y dijo: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Estamos oyendo, hermanos? Para que eso funcione en usted, usted tiene que buscar de Dios, para que verdaderamente se cumpla lo que la Biblia dice, que es por causa de Dios. ¿Estamos oyendo, hermanos? Todo aquel creyente que busca primero las añadiduras se equipará o se va a comparar a los impíos, mundanos y pecadores. Pero quien busca primero el reino de Dios, busca su gobierno, está dispuesto a aceptar la gobernabilidad del Señor. No vaya usted a pensar que si usted busca más las cosas de este mundo, no vaya usted a pensar que yo como ministro lo voy a admirar si anda ahí con un gran rollo de billetes de a 100 que ya ni le cabe en la bolsa del pantalón, ¿va? No vaya usted a pensar que yo como ministro, conociendo la palabra de Dios, me voy a admirar. No, porque nosotros como ministros vemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y si es alguien que se equipara, se compara con los goim, con las gentes del mundo, que han dedicado gran parte de su vida a buscar el beneficio en este mundo, a buscar las comodidades y las cosas materiales, antes que buscar de Dios y aprender a ser fieles a Dios, para nosotros, ni para Dios ni para la Biblia, eso no vale nada, ni significa nada. Eso es espurio, es falso. Porque aunque usted compre una casa con eso, compre un carro, un día se va a oxidar, un día se va a caer. Y aunque compre un terreno, ese terreno ahí se va a quedar, ya ni a Dios va a dar tiempo de decirle un día. Y aún así sean 1000 cuerdas, aún así sean 10,000 acres, va a llegar un momento que ni a Dios se va a poder decir a ese montón de tierra. Entonces es algo espurio, viene a ser algo falso. Y eso no es malo, eso Dios se lo puede añadir. El problema es cuando se buscan más las cosas materiales. Nosotros como ministros y usted como creyente evangelio, habiendo sido neumatologizado, ver a gente que busca más las cosas materiales y verlos prosperados, eso para nosotros no es sorprendente. Eso para nosotros no es de admiración, ni nos causa envidia o que nos cause codiciar o desear, porque el mandamiento dice, hasta especifica, no codiciarás el burro, el asno de tu prójimo. Ni siquiera el burro se puede codiciar del prójimo, ni la bicicleta. Entonces nos alegramos por aquellos creyentes que buscan de Dios y Dios les añade. Esas sí son añadiduras porque vienen de Dios. Amén, hermanos. Por buscar el reino de Dios, por buscar, oiga bien, el reino de Dios y su justicia. Entonces eso sí es verdadero, eso es de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Alabamos al Señor. Y si no, véalo usted, ahí está la narración de Cristo acerca del rico y Lázaro. El rico se vestía de púrpura, de lino fino, todos los días, no sabemos cuántos vestidos, cuántos trajes, y hacía banquetes con esplendidez. Ahí tenía manjares, tenía cocineros, chef, de todo. Tenía mucho dinero. Y a la puerta de su mansión había un hombre
llamado Lázaro, pobre. La Biblia no explica por qué estaba en esas condiciones. Lo que sí explica es de que era pobre y estaba llagado, tenía llagas, estaba enfermo. Pero cuando vino la muerte, la cesación de la vida, y como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, de igual manera la fe sin obras es muerta. La separación del cuerpo con el espíritu es muerte. Vino la muerte y el rico se encontró en el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de los que están ahí nunca muere, dice San Marcos 9:43, y lo repite 3 veces. Y cuando muere Lázaro, aún se habla de Abraham en ese tiempo, que explicó que éste había recibido males en la tierra, pero ahora es consolado. Claro, ahí dice que era un hombre que había agradado a Dios y que por razones de la vida fue pasado por fuego a manera de que no perdiera su salvación. Y vemos cómo él se encontró en un lugar de paz, de alegría, de gozo, de tranquilidad, mientras que el rico era atormentado. Por eso, amados hermanos, que las cosas de este mundo no vengan a deslumbrar y a llamar nuestra atención, para no procrastinar y no dejar a Dios, su obra, nuestra vida espiritual en un segundo lugar. ¿Estamos oyendo, hermanos? Damos aplausos al Señor, alaban a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, con más ganas, dice gloria a Dios. Dicen amén. ¿Puede decir Cristo vive? Amén, aleluya. Dicen gloria a Dios los caballeros. A ver, las hermanas dicen gloria a Dios. Bueno, vienen con más fuerza los caballeros. Alaban a Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor, aleluya. Cuando un creyente se somete bajo esa acción de gobierno teocrático, también recibirá la revelación de los misterios del reino de Dios. O como Cristo dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. San Lucas 8:10. Así que procrastinar y dejar en segundo plano la doctrina de Cristo es fracaso seguro. Argumentos específicos, como ya dijimos, procrastinar es dejar de hacer algo importante para hacer otra cosa menos demandante. ¿En dónde procrastina la iglesia? ¿Cómo procrastinan algunos creyentes? Número 1, una iglesia procrastina cuando no cumple el trabajo de la obra del Señor. Vemos que el Señor Jesucristo llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. San Mateo 10:1. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? El trabajo de la iglesia es cumplir con la palabra que Cristo dio a sus discípulos. El Señor no los envió a perder el tiempo, sino a cumplir con un trabajo. Les asignó un trabajo misionológico que tanto ministros, ministras y membresía de las iglesias, amén, hermanos, tienen que realizar. La iglesia cristiana evangélica, la iglesia cristiana no evangélica, se olvidó de esa misionología. Se centraron más en cosas materiales, efímeras. Pensaron en agarrar fama o fortuna y por ello procrastinaron y no llevaron el evangelio a las almas. ¿Están oyendo, hermanos? Hay muchos que por estar atendiendo sus negocios, sus quehaceres, desatienden la predicación del evangelio. No colaboran, no ayudan, no trabajan. Amén, hermanos. Así hay mucho creyente.
Es que no puedo, dice. Es que no tengo tiempo. O sea, ellos sí contribuyen para su beneficio, buscan cómo alcanzar cierta comodidad y poder llenar o cubrir económicamente sus necesidades, pero se olvidan de que el evangelio se tiene que predicar, de que el evangelio se tiene, oiga bien, tiene que seguir siendo predicado. Eso se les olvida. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso cuando a usted se le tome en cuenta en algo, gloria a Dios, alégrese. No vaya a decir, es que tengo otro compromiso, dicen, y dejan tirada la obra de Dios, procrastinan pensando que otro día Dios les va a dar la oportunidad. Y árbol que no da fruto será cortado. Ya el hacha está puesta a la raíz. Árbol que no da fruto será cortado, dice la Escritura. ¿Estamos oyendo, hermanos? Muchas iglesias ya no quieren trabajar para que se predique el reino de Dios, pero ¿quiénes lo van a hacer? Veamos que ahora a la mayoría de creyentes no les interesa predicar el evangelio. Muchos ya solo quieren predicar por internet y eso no es suficiente. La iglesia debe seguir cumpliendo con las señales cristocéntricas, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. San Marcos 16, verso 17 y 18. Muchos creyentes no quieren hacer nada de esto, quieren únicamente estar sentados en los templos. Es por eso que se tiene que trabajar para el crecimiento, desarrollo y expansión de la obra misionológica. Usted tiene que entender que si no se involucra presencialmente en la predicación del evangelio, entonces debe colaborar para que los ministros prediquen. Pero hay algunos hermanos que no quieren hacer ni una ni otra cosa. Es por eso que muchas iglesias de estos tiempos han sido castigadas, porque no predican, no llevan las almas y no quieren sostener la predicación del evangelio. Como dije en el estudio anterior, hay muchos creyentes que se asemejan al diablo y no les interesa que se anuncie el evangelio, no les interesa que las almas sean salvas. La procrastinación de algunas iglesias se manifiesta entonces de dos maneras. Uno, no quieren predicar el evangelio, cuando la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, San Marcos 16:15. Dos, no quieren trabajar para apoyar la predicación del evangelio. Es trabajo de la iglesia predicar, ganar las almas, echar fuera demonios, sanar enfermos. Mucha gente está muriendo hoy, y muchas veces si nadie les predicó. Eso es responsabilidad de nosotros los ministros y de la iglesia, de ustedes. ¿Estamos oyendo, hermanos? Y si usted no apoya la predicación del evangelio, es culpa suya también. ¿Estamos oyendo, hermanos? Dos, algunos creyentes han procrastinado en cumplir las tareas que el Señor dejó a sus discípulos. No se está cumpliendo con la tarea de producir más discípulos, más mateteusates para Cristo. Los procrastinadores quieren cumplir solo con algunas cosas, pero no con todas. Encontramos un claro ejemplo de procrastinación en lo dicho en San Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No podemos estar aquí con acciones fariseas, que por hacer una cosa dejamos de hacer otra. ¿Estamos oyendo, hermanos? Tenemos que volvernos multifacéticos, cumplir con varias responsabilidades dentro de la obra de Dios. Y sí tenemos la capacidad. Dios nos ha dado la capacidad. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Alaban al Señor, alaban a Cristo. Por eso el esfuerzo de unos, dos o tres o uno condenará la pereza de los demás.
Porque con un creyente que vaya a trabajar, esté en todos los cultos y esté atendiendo la obra, con uno que haya, eso quiere decir que también los demás pueden, pero no quieren. Como lo que pasó en tiempos de Noé. La fe de Noé, la obediencia de Noé condenó a una humanidad completa. Solo porque su mujer y sus hijos eran su familia, sino también esos se hubieran ahogado. Pero gracias a la obediencia de Noé, condenó al mundo entero. Y con un creyente que vaya a sus 8 o 10 horas de trabajo, igual que los demás, y que esté en todos los cultos, en todas las oraciones y velando por la obra de Dios, eso quiere decir que los demás también lo pueden hacer, pero no quieren. ¿Estamos oyendo, hermanos? Y ahí hay que tener cuidado. ¿Cuántos están durmiendo? Dicen amén. Hay unos cuantos. Pongan atención, hermanos. Yo aquí no les estoy hablando mentiras. Pongan atención. Esto es bueno que usted lo aprenda, que lo asimile, que lo entienda. Porque si usted se está dando cuenta que solo con que haya un hermano que va a trabajar sus 8 o 10 horas, regresa al culto y espera que termine el culto y todavía se queda por ahí, eso quiere decir que los demás también sí lo pueden hacer y deberían hacerlo. Porque eso quiere decir que un humano normal lo puede hacer y todos los demás tenemos la misma capacidad, también deberíamos hacerlo. Por eso aquel que dice, es que siempre se me hace tarde, son mentiras, porque hay quienes que salen en el mismo horario de trabajo y son puntuales. Quiere decir que hay unos que se esfuerzan más que otros. ¿Por qué? Porque hay creyentes que están procrastinando. Están haciendo otras tareas más importantes que la de buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Qué pasó en estos tiempos? Que solo el remanente fiel hace la voluntad de Dios. Solo los creyentes fieles permanecen haciendo la tarea que el Señor dejó. Permanecen libres, permanecen santos, permanecen vivos. Algunos predicadores han causado psicosis, miedo al decirle a la gente que el 666 está en la vacuna contra el COVID. Pero yo sé que la Biblia dice que esa marca será puesta en la frente o en la mano derecha. No dice brazo, antebrazo u hombro. Mucha gente ya tiene el 666 como el Vicarius Filis Dei, que es el nombre utilizado por el líder mundial de los católicos. ¿Por qué alguien puede tener temor a todo esto? Pues porque no están cumpliendo con la tarea de obedecer a los mandamientos de Cristo. Recordemos que la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, San Juan 14:15. Pero, ¿cómo va a ser que una persona que procrastine va a amar al Señor? ¿Por qué se comporta de una manera desobediente? ¿Por qué no están dispuestos a obedecer? No olvidemos que la Biblia dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, 1 Pedro 1:2. Si usted está rociado con la sangre de Cristo, ¿quién le podrá hacer daño? Pero si usted sigue procrastinando, entonces la situación puede cambiar. Recordemos que el megaentole para la iglesia, según San Mateo 28:19, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. 2, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3, enseñarles todos los mandamientos de Cristo. Amén, hermanos, damos aplausos al Señor.
Número 3, último. ¿Cómo no procrastinar más? Los creyentes debemos estar sujetos a la cultura de la palabra de Dios. No olvidemos que la cultura es la ley, los límites de la Torá, los límites de la Biblia. Debemos vivir conforme a esos límites para no vivir procrastinando. La gente procrastina o la gente procrastinadora vive insegura, no tiene firmeza. El apóstol Pablo al respecto escribió: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Cuando un creyente está fuera de la palabra de Dios, sesga, procrastina, y por ello los demonios pueden atacarlos o puede venir el castigo y la condenación. Los creyentes que procrastinaron y en lugar de arrepentirse le fallaron a Dios, siguieron cometiendo pecado, siguieron el camino de la maldad como lo hizo Balaam. Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dejar de procrastinar. Aunque muchos no miden consecuencias, hoy debo decirles que la procrastinación en el Evangelio puede producir hasta la muerte, porque Cristo dijo claramente: separados de mí nada podéis hacer. San Juan 15:5. Muchos han preferido el dinero que la salvación, y por eso la Biblia nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No de muchos dólares, sino de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Muchos ya estaban trabajando para la obra de Dios, pero procrastinaron y dejaron a Dios por las cosas del mundo. Todo aquello que es del mundo, del pecado, de la carne o del diablo, nunca será de Dios. Conclusión: amado hermano, trabaje en la obra, produzca fruto, no pierda su tiempo. Recuerde que la Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Y también nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Reciba su galardón completo. Eso está escrito en 2 de Juan 1:8. Damos aplausos al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Levante sus manos y diga conmigo: la gloria es para el Padre, la gloria es para el Hijo y la gloria es para... Amén.